Nutricional TV. Soy Mariana García Sarquís, nutrióloga y health coach, dedicada a la alimentación limpia, al estilo de vida clean, como aquí le llamamos. Los recibo aquí en mi consultorio, muy contenta con un nuevo programa. Ayer no pudimos hacerlo, pero bueno, aquí estamos iniciando la semana muy contentos. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que la verdad es que nos tiene así como, híjole, ¿será bueno? ¿Será malo? Todo sobre lo que queremos ya entender y saber sobre lo que es el gluten. Quien ha tenido un poquito más de información sobre pues sabrá básicamente a qué me refiero, pero sí me interesaba hoy, digamos que retomar este punto porque me lo han preguntado mucho, han visto que inclusive yo no consumo gluten y ahorita les voy a decir el por qué. Y bueno, hoy por hoy existen muchos productos que inclusive el día de ayer hice una receta y les compartí, pero ¿qué creen? Que la tuve que quitar. Ahorita les voy a decir por qué es que la tuve que quitar, me estoy retractando, bueno, estoy digamos que echándome un pasito para atrás y ahorita les voy a decir justamente el por qué y el por qué decidí hacerlo, ¿sale? Entonces, bueno, pues gracias a todos por estar aquí conmigo una vez más. Bienvenidos los que estén apenas entrando, los invito a compartir. Este es un programa totalmente en vivo que estamos haciendo por Facebook y quien me esté viendo posteriormente por repetición, muchas gracias. Los invito a darle like, dejar comentarios, compartir, asimismo en mi canal de YouTube, a Nutricional TV. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína que encontramos en algunos cereales, no en todos. Lo encontramos en lo que es el trigo, la cebada y el centeno. Me han preguntado muchas veces si también lo encontramos en la avena, pero no es el caso. Lo que sucede con esta es que se procesa en ocasiones en lugares donde se procesa también el trigo y hay una especie de contaminación cruzada. Tenemos que evitar esta proteína. Bueno, esta proteína básicamente es algo que hoy por hoy está muy de moda, ¿no? El no consumir gluten, pero hay tres porqués debemos básicamente de evitarlo. Número uno es una alergia tal cual al gluten, que estemos viendo que se llegan a dar ciertos síntomas, como por ejemplo reacciones como ojos llorosos, inflamación de la lengua, palpitaciones, básicamente una alergia como tal cada vez que consumimos algún alimento que contenga gluten, que venga justamente del trigo, de la cebada o del centeno. Existe la número 2, que bueno, esta es una enfermedad que existe desde hace mucho tiempo y es la enfermedad celíaca. Y esta es donde nuestro cuerpo prácticamente no puede comportarse adecuadamente cuando hay trigo de por medio. Aquí esta enfermedad se hereda y hay una inflamación y un daño muy fuerte en la cubierta interna de nuestro intestino delgado. Entonces, bueno, pues aquí hay problemas, obviamente mucho dolor estomacal, inflamación, gases, diarrea, reducción de peso, hay anemia, infertilidad, fatiga, depresión, y esto en Estados Unidos se ha visto, no tengo los datos de México, pero se da en 1 de cada 100 a 200 personas, no es tan común. Pero es algo que sí se tiene que hacer un estudio de sangre y posteriormente si sale positivo ya se hace una biopsia, ¿no? Pero como les digo, no es algo muy común, es una situación en particular, es una enfermedad como tal que no pueden consumir absolutamente nada que contenga gluten. Y la tercera básicamente es una sensibilidad al gluten o una intolerancia básicamente. Esta sensibilidad se ha visto muy notoria, que también les llega a suceder a muchas personas que tienen dolores estomacales, que tienen diarreitas, que se sienten distendidos cada vez que consumen alimentos con gluten y una vez que se quitan se sienten mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, aquí en sí la intolerancia o la sensibilidad no hay un estudio que nos puedan hacer para checar si lo tenemos o no, pero simplemente el hecho de retirarlos pues nos hace sentir mucho mejor. Ok, ¿cuáles en sí los síntomas cuando hay esta sensibilidad? Bueno, como les decía, hay alergias, puede haber alergias de cierto tipo, hay fatiga crónica, aumento de peso, problemas digestivos, hipertiroidismo, y bueno, todo esto se llega a dar cuando existe este tipo de sensibilidad
al gluten como tal, ¿sale? Entonces, bueno, el gluten, como les decía, para que entiendan mejor, es lo que le va a dar la consistencia a todos los productos que contienen, sobre todo trigo, que es lo que más encontramos dentro del mercado, dentro de los alimentos, sobre todo los alimentos procesados, las pizzas, por ejemplo, este tipo de elasticidad en estas masas o la sensación que encontramos cuando consumimos una galleta, ¿no? Lo crunchy, todo esto es lo que va a tener propiamente el gluten y es lo que le va a dar, obviamente, este tipo de harinas de trigo, aunque sean integrales, lo van a tener. Ok, otra cosa importante es que se ha visto que hoy por hoy, bueno, pues muchas personas se mejoran mucho, como les decía, cuando lo retiramos, pero también se ha visto que existe una gran industria a razón de todo lo que es sin gluten o gluten free. ¿Sale? Entonces, ahorita es por el por qué justamente voy ahorita a entrar un poquito al tema de la pasta que ayer les compartí, que la verdad es que estuvo muy rica, pero bueno, de todas maneras les voy a compartir cómo hago la salsa de jitomate porque lo vamos a poder hacer en otras cosas, pero aquí viene. En sí, el gluten, lo que queremos ahorita evitar es este tipo de alergias o este tipo de situaciones. Yo en lo particular dejé de consumirlo lo más posible, obviamente trato de prácticamente nunca, porque me detectaron que tengo una alergia respiratoria y esta alergia que me da una especie de asma, ¿no? Empiezo a sentir un poquito de, no tanto que no pueda respirar, pero hay mayor cantidad pues de mucosidad que puede llegar a haber por la misma alergia y se empieza a cerrar un poquito los conductos. Hay una relación muy directa con el gluten, inclusive con la leche de vaca y por eso es que también la quité, con relación a este tipo de alergias. Entonces, bueno, pues me dicen, ok, tú tienes esa alergia, pero yo no la tengo. Yo no tengo la enfermedad celíaca, como les comentaba ahorita, yo no tengo ningún tipo de alergia, entonces yo sí puedo consumir ¿ok? Esto es un punto a favor de que mucha gente evite o sí quiera seguir consumiendo alimentos con trigo. Pero ahora viene todo el rollo de las industrias que están aprovechándose del hecho de que creemos que el gluten engorda, creemos que el gluten es lo peor del mundo y entonces tenemos que aprovechar y de ahí entrar y utilizarlo. En sí no es que el gluten vaya a hacer que subamos de peso. Ojo, el gluten lo que provoca fue todos estos síntomas que ahorita les acabo de mencionar y que de alguna manera mucha gente no lo puede procesar como se debe y hay reacciones, inclusive alérgicas o como tal una enfermedad que no nos permiten consumirlo y punto. Es como las personas que son intolerantes a la lactosa, su cuerpo no lo puede utilizar, por lo tanto se tiene que evitar. Pero el problema viene cuando ahorita, hoy por hoy, grandes empresas, como era hace unos años, todo era light, todo era sin grasa, todo era fat free y ahora estamos viendo que inclusive los cereales de cajita ya dice que no tienen gluten, ¿no? El otro día, no sé qué día fui al súper y encontré que unos cornflakes decían sin gluten, pues sí, o porque están hechos de maíz, no están hechos de trigo, pero eso no quiere decir que entonces van a ser más saludables y esto es algo que sí quería el día de hoy tocar con todos ustedes. No por el hecho de que no contenga trigo, entonces quiere decir que va a ser todavía mucho mejor si es un alimento procesado. Ojo, ayer justamente hice esta pastita que la verdad es que quedó muy rica. Aproveché que yo había ido al súper anteriormente y encontré esta pasta de Barilla que no contiene gluten, compré un espagueti y dije lo voy a hacer, lo probé, hice una salsa casera deliciosa, no utilicé ningún tipo de puré ni nada por el estilo porque ya saben que bueno, siendo clean no utilizamos nada de esto y pues le tomé foto, dije la voy a compartir y de hecho voy a hacer la receta y se las voy a enseñar y se las puse. A la gran mayoría de ustedes, bueno, tuve muchos likes. Tuve muchas ganas, querían saber más, cuál era esta pasta, por favor pásanos el dato, dónde la encontramos, inclusive les subí una foto, pero he estado investigando poquito a poco y me he estado dando cuenta que desgraciadamente se utilizan otros ingredientes, aunque esté hecho de maíz y aunque esté hecho inclusive de maíz y de arroz, no deja de ser un alimento procesado.
¿Sale? Entonces, al estar procesado, nada más cambiamos de alguna manera por, bueno, ya no es trigo, ahora es maíz y ahora es arroz, ahora sí lo podemos consumir, sí, pero aquí cabe la situación que no es un cereal como tal integral, ¿no? No tiene fibra, es totalmente refinado. Y esto es algo que de alguna manera sí quería yo comentarles. Los alimentos que sean refinados, que sean completamente blancos, van a tener un efecto en nuestro cuerpo, aunque sean sin gluten, que van a hacer que nuestra glucosa en sangre se eleve mucho más y de alguna forma estemos manteniendo niveles muy altos de glucosa en sangre. Entonces sí quería hacer nada más esta aclaración, la verdad me encantó, la probé y dije pues es muy buena opción, lo pueden ustedes seguir usando mientras sea algo ocasional, pero creo que hoy por hoy tenemos que seguir manteniéndonos con el concepto de que siempre lo integral, lo que venga tal cual, lo más posible igual a la naturaleza, sin que tenga tanto proceso y sin que le quiten mucha de la fibra que ya contiene, va a ser mucho mejor. Pero bueno, esto era algo nada más que les quería comentar. Ahora, nos regresamos una vez más al gluten. Me han preguntado una y otra vez si el gluten es algo que no nos va a permitir bajar de peso. Ojo, el que nosotros reduzcamos de peso no necesariamente tiene que ver con el gluten. El gluten provoca muchos de los datos que ahorita hoy por hoy les estoy mencionando. Está totalmente contraindicado para las personas que tienen la enfermedad celíaca, pero sí es un hecho que de alguna u otra forma el producto que contiene el gluten, por ejemplo el trigo, se ha visto hoy por hoy que está en la gran mayoría de los alimentos procesados de forma refinada, y si nosotros evitamos el gluten, pues vamos a evitar también el trigo. Y este trigo que encontramos en los cereales, que encontramos en las galletas, que encontramos en el pan de caja, que encontramos inclusive en galletitas saladas, todo esto va a venir una relación directa con el gluten y el trigo, y son justamente aquellos que nos van a aumentar mucho más rápido nuestra glucosa en sangre. Fíjense que yo les platico, dentro de mis retos prácticamente no les doy nada de alimentos que contengan gluten, a mis retadores, y obviamente que contengan trigo. Les dejo consumir un poco de quinoa, de repente arroz integral, tortillas de maíz, tostadas horneadas, pero prefiero evitarme todo este tipo de efectos secundarios que pudiera llegar a tener algunas de mis retadores, porque sí hemos visto cambios muy notorios en problemas digestivos, en problemas inclusive de hipotiroidismo. Se mejora muchísimo cuando evitamos alimentos ricos en harinas procesadas y que junto con pegado tampoco contienen gluten. Entonces yo sí soy de la idea que a pesar de toda la controversia y todo lo que nos llegan a decir allá afuera y todo lo que encontramos en el súper, que todo el tiempo nos están poniendo sin gluten, sin grasa, sin azúcares, ustedes tengan un ojo muy de detective. Esto sí es bien importante. Nosotros tenemos que ver lo que nos ponen simplemente enfrente. Si este alimento nos está diciendo sin gluten, o si nos está diciendo sin azúcares añadidos y todo esto, ustedes sean un poquito más escépticos, volteen justamente la tabla, vean los ingredientes que contiene y chequen. Siempre los primeros ingredientes es lo que más va a tener. Si nos está diciendo que es totalmente natural, pero lo volteamos y leemos que los primeros ingredientes son azúcares, ¿no? O es harina blanca o harina refinada, pues obviamente no va a ser algo muy natural y muy bueno, no va a ser totalmente limpio. Al contrario, si nosotros volteamos y vemos que tiene solamente 5 ingredientes y no los primeros son harinas refinadas, harinas blancas o azúcares, va a ser mucho mejor. Entonces, sí es importante nada más tomar esto en cuenta. ¿Cuáles son los cereales que yo hoy por hoy les recomiendo? El arroz integral 100%. No busquen arroz instantáneo, porque una vez más es un arroz ya procesado, es un arroz blanco que se va a cocinar muy rápido porque ya tuvo un proceso antes. Número 2, quinoa. La quinoa no contiene gluten, si es que esto es algo que ustedes de alguna manera les puede afectar. La quinoa es rica en proteína y la verdad se puede hacer de muchas formas.
Otros, las tortillas de maíz. Las tortillas de maíz son ricas en fibra, son ricas en calcio, son maravillosas porque esa cantidad de fibra nos va a hacer sentir llenos, pero mucho ojo, no abusemos. Y evitar, obviamente, las tortillas de harina. Las tortillas de harina tienen todo un proceso, tienen mucha grasa y quien sea intolerante, sensible o tenga la enfermedad celíaca donde tenemos que evitar el gluten, tenemos que obviamente evitarlas también. Las pastas. Aquí ya en sí, después de todo esto que he estado investigando, después de toda esta información, yo les sugiero, número 1, si tienen intolerancia o sensibilidad al gluten, las eviten por completo. Hay muchos tipos de platillos que de hecho voy a compartirles, donde podemos incluir recetas con espagueti de calabacita o podemos hacerlo de 1001 formas, que no necesariamente tiene que hacer la harina de trigo. Si ustedes no tienen problema con el trigo y quieren consumirlo de vez en cuando, está bien mientras sea una pasta integral. Pueden probar esta que yo el día de ayer les compartí, ¿no? Es marca Barilla, es de arroz y de maíz, pero como les decía, no es algo que tampoco yo quiera estar recomendando tanto porque no deja de hacer harina y maíz, pero refinada, es completamente blanca, por eso es que me retracto un poquito de este tipo de platillos. Y por otro lado, bueno, pues también el pan, eso es el pan también me lo han dicho muchas veces, ¿qué pan podemos consumir que no contenga proteína, que no contenga gluten? Porque la verdad sí lo quiero evitar, he visto que me siento mejor cuando no consumo alimentos con gluten, o sea, con trigo. Y aquí viene algo que sí también quería especificarles, el pan Ezequiel está elaborado a base de muchos granos y de varias leguminosas, por lo tanto tiene una cantidad mayor de proteína. Sin embargo, sí contiene un poco de trigo, ¿ok? Todos estos cereales están germinados y eso hace que tenga un valor mucho más alto de vitaminas, de minerales, de fibra inclusive, y se absorba muchísimo mejor. Pero eso no quiere decir que sea libre de gluten. Ojo con todos los panes que dicen que no contienen gluten, porque van a tener otros tipos de harinas que nos van a elevar muy rápido nuestra glucosa en sangre. Y si somos diabéticos, si tenemos resistencia a la insulina o estamos tratando de cuidarlo, entonces tenemos que tener cuidado. Si ustedes dicen, bueno, del pan de caja al pan Ezequiel, al pan, por ejemplo, al pan comercial, al pan Ezequiel, sí les voy a decir que es mucho mejor el pan Ezequiel. Sí, por supuesto, no tiene el mejor sabor. ¿Por qué? Porque no tiene colorantes, no tiene saborizantes como le ponen al pan de caja que encontramos en el súper, no tiene, que le ponen mucho azúcar, por eso nos sabe hasta dulcecito y hasta nos lo podemos comer solito. Va a tener puros ingredientes orgánicos, por lo tanto se tiene que guardar en el refri o de plano se tiene que guardar en el congelador, pero no necesariamente lo tienen que comprar, eso es a lo que quiero llegar. Podemos inclusive utilizar, como les decía, las tostadas Sanísimo, las tortillas de maíz, podemos tratar de implementar otros tipos de menús donde no necesariamente tenga que ir el pan. Que bueno, yo he tratado básicamente de enseñarles todo esto, inclusive en mis libros y en mis recetarios no vienen muchas recetas donde estemos metiendo el pan. ¿Qué otro podemos incluir? Bueno, si ustedes quieren consumir trigo, podrían comprar alguno donde vendan alguna panadería, donde vendan la hogaza por completo, no tanto un pan de caja comercial, y les puedo asegurar que aunque sí va a tener gluten si está elaborado a base de trigo, pues va a tener la menor cantidad de ingredientes, obviamente comerciales, ingredientes químicos, conservadores, colorantes, que de alguna manera ustedes puedan consumir. Entonces, bueno, vamos a resumir a grandes rasgos. La enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten y las alergias son las 3 causas del por qué debemos de estar evitando el gluten para fines médicos. Para fines de reducción de peso, el gluten como tal es una proteína. No va a hacer que ustedes al evitarlo reduzcan de peso en sí, pero si nosotros quitamos los alimentos procesados que están elaborados a base de trigo refinado o de harinas refinadas, por ejemplo, todo lo blanco, y estos de por sí van a tener gluten, van a notar que van a reducir muchísimo en su nivel de glucosa en sangre, en la cantidad de kilos y en la cantidad de medidas. Por eso, más que otra cosa, yo les sugiero evitarse harinas blancas, arroz blanco, tortillas de harina, pan blanco, pastas blancas, de preferencia pastas integrales.
Ahí está la opción de la que yo ayer les compartí, pero esto es solamente en casos que ustedes quieran evitar nada más el gluten. El pan pita también es refinado, tendría que ser un pan pita integral, pero checar igualmente los ingredientes. Y bueno, pues básicamente esas serían las únicas razones, ¿ok? Entonces, bueno, pues espero que les sirva, espero que esto ya se entienda un poquito más, no le tengan tanto así como, nada con gluten, más que nada no es tanto el gluten, sino en sí el alimento. Eviten todo lo que venga procesado, que no se aprovechen las grandes industrias de nosotros y por el hecho de decir sin gluten, entonces creamos que ya es mucho mejor, aunque estemos viendo que los ingredientes tienen quién sabe cuántos colorantes, saborizantes, químicos, harinas blancas. No va a ser mejor, va a ser mejor cuando sea un ingrediente entero de calidad que nosotros podamos consumir. El arroz, la quinoa, la tortilla de maíz, esas sí se puede, Sabrina, esas son las que más que nada yo recomiendo. El cuscús también, pero tendríamos que ver el cuscús porque también me tengo un poquito de duda, yo no lo recomiendo tanto. Si ustedes quieren ver cambios significativos en su glucosa en sangre, si son diabéticos, eviten el trigo. Créanme, lo van a notar. Contiene la amilopectina A, que es un disparador de nuestra glucosa en sangre, nos va a dar mucho más apetito y de alguna u otra forma también tiene componentes el trigo que estimulan la cantidad de ganas que tengamos de consumir más. No sé si se han fijado que cuando desayunamos cereal, a la media hora ya tenemos ganas de otra cosa, ¿no? Si nosotros desayunamos un desayuno que contenga una variedad de macronutrimentos, que contenga grasas saludables, todo esto, bueno, nos va a ayudar a mantenernos mucho más estables y a no tener muchas ganas de seguir comiendo. Las barritas, por ejemplo, las barritas que venden en el súper, que tienen muchos granos y todo esto, pero contienen muchos azúcares, también van a ser disparadores y eso va a hacer que tengamos hambre mucho más rápido. Entonces, qué mejor que comamos una fruta, unas verduritas con nueces, almendras, aguacate, bueno, esto va a ser mucho mejor. Entonces, ojo, ¿sale? La avena yo les sugiero que sí busquen opciones que sean lo más naturales posibles, porque aquí me preguntan si contienen en sí gluten. No contienen en sí gluten, simplemente es la contaminación cruzada, pero hay ciertas avenas donde nosotros podemos ir y checar. Por ejemplo, hay una que me parece que se llama Red Baron, una cosa así, el Barón Rojo, que venden en las zonas para diabéticos, sobre todo en Walmart la he visto, y esta no tiene contaminación cruzada. Y en mi caso particular, que tengo una alergia, que estoy evitando el gluten, bueno, esa es la que yo trato justamente de consumir, ¿ok? Entonces, bueno, pues por aquí ya me lo están poniendo, espero que les haya servido. Si les gusta, los invito a compartir. Mucho ojo en qué compramos, mucho ojo, y muchas gracias por haber estado aquí conmigo nuevamente. Les mando un súper beso y esperen muy pronto nuevos videos de recetas para que ustedes las puedan hacer en su casita y les gusten mucho. Que estén muy bien, saludos, bye.